un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada Nelly Montealegre. Hablaremos de justicia con perspectiva de género. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. La violencia contra las mujeres también ocurre en la pantalla. Acoso, amenazas, suplantación de identidad y publicaciones de datos personales sin permiso. No es tema de Internet, es violencia que silencia y condiciona su libertad. La respuesta exige justicia con perspectiva de género. Denuncias sencillas, medidas cautelares rápidas, retiro oportuno de contenidos y reparación del daño. Protocolos claros para las autoridades. La tecnología debe de ser aliada, prevenir, proteger y educar. Que el derecho llegue al mundo digital con la misma fuerza que fuera de él. En Su Voz, Su Tiempo lo decimos claro, la libertad de ellas también se defiende en línea. Nelly Montealegre Díaz es abogada y especialista en delitos de género. Cuenta con una maestría en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, otra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional. Además, es doctora en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa. A lo largo de 26 años de servicio público, ha impulsado políticas pioneras en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Fue fiscal especial en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y coordinadora contra los delitos de género en la Ciudad de México, donde participó en la creación de la Fiscalía de Feminicidios. Es pionera de la implementación de la alerta Amber en México y en la elaboración del primer Protocolo Nacional de Feminicidio, referente para los 32 estados del país. Actualmente es magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal. Nelly, muchas gracias por regresar a este foro de Su Voz, Su Tiempo, donde hablamos de los derechos de las mujeres. Gracias, a sus órdenes, un gusto estar con ustedes. Es muy importante hablar de lo que sucede en las redes, de lo que sucede en línea, porque la violencia digital contra las mujeres, contra las jovencitas, incluso contra las niñas, es una realidad de la que poco se habla. Sin duda. La verdad es que desafortunadamente hay menos datos registrados de los que suceden. Tenemos una realidad hoy día exponencialmente el tema de las vidas en línea son pues muy comunes y en ocasiones desde que no se identifica, pero otro también tramo muy importante es de aquellos casos que por vergüenza no hacen más, ahí se quedan detenidos, no denuncian y bueno, también desde luego las capacidades institucionales que son necesarias generar para atender esos casos pues no son tan robustas como se requiere. Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando ese tema porque desafortunadamente pues es un tema, es lacerante, es digamos muy revictimizante. Yo siempre he pensado que son víctimas latentes permanentemente porque las imágenes de explotación, de abuso, de alguna circunstancia de temas sexuales, de expuestos de mujeres, de niñas y de niños, pues están ahí en las redes. De pronto bajan, pero de pronto alguien las puede volver a colocar. Y entonces son víctimas con las que siempre tendremos que trabajar, porque en cualquier momento ya en una edad adulta, que nos han pasado casos, en adolescentes que se reconocen cuando eran sus fotografías de exposición de niños y no recordaban el evento. O sea, es un tema que con el que hay que estar trabajando de manera muy cercana con las víctimas de manera permanente. Tú has jugado un papel muy importante precisamente en el combate a todas estas violencias digitales y lamentablemente muchas mujeres son víctimas. Si hablamos de la Ley Olimpia, que creó toda una revolución precisamente en materia de legislación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, vemos que se hizo justicia en ese caso, pero ¿cuántas mujeres víctimas, cuántas jovencitas no han vivido esos mismos tormentos realmente y se quedan en las cifras negras? Se quedan las cifras negras y a veces muy desafortunado. Digo, la propia Olimpia Coral, con quien hemos tenido el gusto, la verdad, de trabajar y de acompañarla en esta causa, pues nos cuenta ella misma, en ocasiones estuvo tentada a quitarse la vida, ¿no?
¿Por qué? Pues porque no aguantaba, la presión social es muy fuerte frente a estos casos donde está expuesta tu imagen, donde todo el mundo habla de ti, donde todo el mundo te juzga, todo el mundo te critica, descalifican a tu familia. O sea, tu entorno se vuelve totalmente nocivo para ti porque no quieres ir a la escuela, no quieres trabajar y siempre te reconocen como la del video, ¿no? Entonces esas son las referencias y ella, la verdad, una mujer muy resiliente y eso tiene mucho que ver con su personalidad de ella, afortunadamente, que logró revertir ese hecho y pasar de ser una víctima además, y transitar a una sobreviviente, pero ahora a una luchadora, a una mujer que ha logrado tanto por tantas mujeres y que sigue en esta causa y que ha logrado, como bien dices, una legislación nacional en 33 códigos penales y ahora está trabajando en otras latitudes, cosa que nos da mucho gusto. Estas páginas donde, sobre todo en el interior de la República, se llaman las quemadas, ¿no? Los quemones. Los quemones, donde lamentablemente pues estas mujeres son exhibidas e incluso muchas, incluso jovencitas llegan al suicidio, Nelly. Así es, porque son colocadas como un trofeo. Es parte del patriarcado, parte de la cultura machista, ¿no? El poderlas tener ahí, decir, yo publiqué la foto de tal jovencita, estas prácticas que se hicieron muy comunes, que empiezan desde la secundaria, incluso encuentras en las páginas estas de quemones por escuela, por turnos, ¿no? La tal escuela, turno vespertino, y ahí están las mejores fotos y quienes las suben era un tema de que, te decía, un trofeo, ¿no? Se sienten orgullosas las personas que suben esas imágenes porque lograron la toma de cuando la jovencita estaba en el baño, la toma de la jovencita cuando estaba en las escaleras, son de verdad temas muy denigrantes para las mujeres. Muchas de ellas no se enteran o se enteran ya que sus imágenes han sido socializadas con toda la escuela, con todo su entorno. ¿Qué mensaje le mandas a ellas para que puedan denunciar, para que sepan que esto es un delito y que hay mujeres en la justicia, juezas, magistradas, ministras, que están al pendiente de estos temas, pero también qué mensaje le mandas a los agresores para que sepan que no es tan sencillo estar haciendo este tipo de delitos porque son delitos y que hay consecuencias, Nelly? Ese es el primer mensaje, yo creo, el decirles, este tipo de conductas son delictivas. Quien la cometa debe ser sí o sí sancionado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el exponer a alguien en su intimidad, en su sexualidad, es un delito. Y hay normas, a nivel nacional está penado. Y también decirles que afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho para bien, para todo el mundo, nos servimos de ella, pero también para investigar. Hoy día existen herramientas forenses muy robustas, muy sólidas, que permiten saber quién subió esa imagen, que permiten saber en qué momento la subió, de qué dispositivo la subió. Sí, hay muchas formas para tratar de desvirtuar o para tratar de inducir al error a quien está investigando, pero también hay muchas más que nos permiten confirmar quién está detrás de esa imagen. Hay muchas formas para hacerlo, pero entonces ese es el primer mensaje. Y a las jovencitas, por supuesto, a las mujeres que son víctimas de estos delitos, que sí denuncien. Y sobre todo que tengan la confianza en las instituciones. Se ha ido trabajando mucho, hay todavía muchas deficiencias, muchas cosas que avanzar, pero ya hoy día hay fiscalías que tienen áreas especializadas, hay policías de investigación que ya también están capacitados. Y que se han logrado ya muy buenos resultados. Ya existen referentes jurisdiccionales que ya nos van trazando este criterio que se ha aperturado a partir de casos como estos, de casos de violencia digital. Nelly, yo soy una seguidora de tu trabajo desde hace tantos años y tú has sido una defensora de las mujeres, de los niños. Es muy importante hablar de temas que casi siempre son tabú, de los temas que no se tocan, pero que hay mujeres valientes como tú que los ponen sobre la mesa. Y en este caso, la pornografía infantil, que incluso tú lo has dicho muy bien, ni siquiera el término es correcto, porque la pornografía es voluntaria, realmente es abuso infantil. Hay un caso muy específico en el que tú trabajaste, que tuvo repercusiones internacionales. Me encantaría que nuestro público pudiera saber cuál fue esta metodología. Pues mira, en realidad justo se fue construyendo la metodología porque no teníamos como referentes. Fue hace ya algunos años que empezamos a trabajar en esto, en el año 2009, junio de 2009 particularmente, cuando logramos operar el caso. Ya traíamos esta denuncia, traía ya prácticamente 3 años al Estado mexicano. Y lo menciono como Estado mexicano porque quiero decir que hay una comunidad internacional muy activa combatiendo estos temas y hacen el reporte a México vía regularmente Interpol, y esto es muy importante porque te da referencia de qué otros países están trabajando con esos casos. Y este en particular lo denunciaron vía Interpol, lo había denunciado la policía de Australia.
La policía de Australia había detectado que desde allá que allá encontraron evidencia de material de abuso sexual que se estaba transmitiendo desde México. Y reportan a esta persona, vía Interpol, llega a México, lo inicia la Fiscalía General de la República ahora. Y bueno, cuando llega el caso a mis manos, sí, la verdad, era para mí una sorpresa, era mi primer caso de esta naturaleza, demasiada información, pero además desde cómo la trabajo, cómo la proceso, cómo la analizo, y empezábamos a ver las categorizaciones y yo les decía, este señor era un verdadero experto, manejaba marketing incluso, manejaba temporadas en las que sus ciertas imágenes o videos de explotación eran más rentables y ciertos sectores, incluso por edades, ¿no? O sea, ponía por edades, la primera era de 0 a 6 meses, hacía sus clasificaciones y entonces no alcanzábamos a entender quién estaba detrás de esta conducta. Y bueno, se opera el caso y eso hace que México empiece como a decir, nos voltearon a ver, nos dijeron, oigan, sí están trabajando en los casos, porque ya después fue el rebote de información de dónde había salido la evidencia, como para tener un caso muy sólido que presentar justamente en para judicializarlo. Nos logramos que nos otorgaran una orden de cateo, fue una gran sorpresa porque no tenían los referentes específicos para otorgar la orden, no las otorgan, se asegura la evidencia, se asegura afortunadamente al sujeto activo y pues había mucho más arsenal que asegurar de lo que pensábamos. Estábamos hablando que operaba en 30 servidores a nivel mundial. Algunas imágenes las tenía en diversos países, pero además lo más importante de este caso, su modus operandi era segmentar las imágenes. Una imagen la cortaba en 4 y entonces una estaba alojada en un servidor, otra en otro, de tal suerte que una imagen por sí no constituía una de abuso. O sea, había una imagen donde estaba una parte del cuerpo, entonces de sí cada una no constituía. El tema era lograr reconstruirlo así. Y bueno, afortunadamente teníamos esta área de Policía Federal, la famosa Policía Cibernética, que tiene un gran trabajo en México. Yo creo que es la institución más consolidada que tiene el Estado mexicano en este tema. Y nos comenzaron a voltear a ver y nos comenzaron a pedir operativos internacionales, donde estuvimos trabajando con policías de diversos países, no nos conocíamos y hacíamos los pedófilos desafortunadamente están más organizados de lo que creemos. Y entonces ellos sí socializan imágenes, participan en trofeos, hacen rallies donde concursan y dicen qué tiempo tarda. O sea, el que gana es el que menos tiempo tarda en conseguir una imagen de un niña o de un niño desnudo en la red, desde que lo contacta. Y graban todo, desde el hola, desde el hello, hasta que logran obtener la imagen. Y entonces ese tiempo es el que ellos dicen, este fue mi récord, yo les gané, no, yo tardé 3 minutos, no, yo tardé tanto tiempo. Esos de ese tipo de nivel de organización tienen en la red. Entonces era importante identificar de qué país eran y entonces lograr hacer esto. ¿Qué hacíamos también? Se constituye un banco que se llama Banco de Imágenes Inocentes, que es el banco de información de este tipo de explotación a nivel mundial más grande. ¿Para qué sirve? Hay algunos países que sí requieren saber que la niña, que el niño existe y que esa imagen fue tomada justamente a esa edad. Por ejemplo, Estados Unidos sí les requiere esa evidencia. Si nosotros localizamos aquí la imagen, la catalogábamos, la clasificábamos y la alojábamos en el banco. De tal suerte que si Estados Unidos localizaba o encontraba a esa niña o a ese niño, nos pedía la referencia a nosotros y lo hacíamos vía el Tratado Internacional de Asistencia Jurídica Mutua en materia penal. O sea, el tema es después darle la formalidad, lo importante es la evidencia cruzarla. Entonces, esas fueron parte de la metodología, de las lecciones, de que lo que se combate en México en un delito que tiene esta posibilidad de ubicuidad en pornografía infantil, no es tan solo el combate a nosotros, sino también el combate a la comunidad internacional. Y el mensaje muy claro, ¿no?, a esta comunidad de pedófilos de que no se iba a tolerar este tipo de conductas, que se tenían que sancionar. Y bueno, pues afortunadamente encontramos esa ruta y ese camino con otros países. Nelly, muchas gracias por esta interesante conversación. Es muy importante para tu servidora y creo que para este programa que mujeres de la justicia acudan, que nos cuenten estas historias precisamente para buscar que la sociedad las pueda denunciar y para que esto no se repita. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 11:15 de la noche con muchas más historias que le permitirán a usted conocer sus derechos y exigir la justicia que todos merecemos.